Imaginen que esto es su sistema de estudio. Es un cilindro, es una forma geométrica, ¿correcto? Ese es el sistema que usted está estudiando. Este sistema tiene un conjunto de propiedades que lo caracterizan. Por ejemplo, radio, porque yo puedo tener diferentes cilindros que tienen diferentes radios, por lo tanto no son iguales. Son similares porque todos son cilindros, pero no son iguales porque tienen pues diferentes radios, bueno. Pero el radio no es la única propiedad. Otra propiedad puede ser la altura del cilindro. Otra propiedad puede ser el diámetro. Otra propiedad puede ser el volumen del cilindro. Otra propiedad puede ser la superficie del cilindro. Y así usted puede sacar muchas propiedades. Un sistema puede presentar varios estados cuando estas propiedades cambian. Si cambia el radio, si cambia la altura, cambia el estado del sistema. El sistema puede seguir siendo el mismo. Estas propiedades que caracterizan al sistema o que establecen o definen el estado del sistema se pueden relacionar entre sí. A esas relaciones matemáticas entre estos estados, o perdón, entre estas propiedades, nosotros lo llamamos funciones de estado. Por ejemplo, para el caso del cilindro, una función de estado podría ser aquella relación que existe entre el volumen del cilindro y el radio del cilindro y la altura del cilindro. Porque estas tres propiedades están relacionadas y la relación puede ser esta, que el volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por altura, ¿verdad? Esta es una función de estado, es una expresión matemática en donde tres propiedades se están relacionando. Claro, usted si lo ve desde el punto de vista matemático dirá, no, esa es la fórmula del volumen. Sí, claro, está viendo desde el punto de vista geométrico, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto de vista de la idea que quiero plantear es cómo tres propiedades, tres características del sistema se relacionan entre sí mediante una expresión matemática. Pero esta no es la única función de estado que tiene su sistema. Usted podría, por ejemplo, deducir o generar otras funciones. Por ejemplo, yo podría generar esta función, en donde la superficie, una propiedad, está relacionada con el radio y la altura. Esa es otra función de estado. Otra función de estado podría ser esta otra, miren. El diámetro de una de las caras está relacionado con el volumen del cilindro y la altura del cilindro. Ahora, si usted se percata, en los tres ejemplos que he puesto, siempre tiene usted que una propiedad es igual a una expresión en donde están otras propiedades, ¿no? Es como si fuera la ecuación para hallar el volumen, la ecuación para hallar la superficie, la ecuación para hallar el diámetro. Bueno, es una simple casualidad que lo haya puesto así, porque también pude haber puesto así, miren. Diámetro al cubo menos 2 entre pi por superficie por diámetro más 8 veces el volumen entre pi es igual a cero. Eso también es una función de estado, donde aquí hay tres propiedades que se están relacionando, diámetro, superficie, volumen. ¿Acaso quiero despejar alguno de ellos? ¿Acaso quiero calcular alguno de ellos? No, simplemente es una ecuación en donde representa la relación entre propiedades. Ya, si usted quiere despeje el diámetro, si quiere despeje la superficie, si quiere despeje, bueno, ya esa es cuestión suya. Yo no estoy buscando acá fórmulas para hallar el volumen, no, no, no. Son expresiones matemáticas en donde las propiedades se relacionan entre sí. Esas funciones de estado se cumplen en cada estado del sistema. Es decir, estas ecuaciones que ven acá, o estas relaciones que ven acá, son válidas aquí, son válidas aquí, son válidas aquí. Porque estamos hablando del mismo sistema. Y si hablamos del mismo sistema, pues estas funciones se aplican a cualquiera de estos casos. La única diferencia entre esto y esto es el valor que tienen sus propiedades. Y eso hace que estén en el estado 1, estado 2, estado 3. La diferencia de que estén en estados diferentes es porque tienen valores en sus propiedades diferentes, nada más. Pero las relaciones se cumplen en cualquiera de ellos. Si a partir de esa relación tú puedes derivar o despejar una de ellas, genial, pues lo puedes hacer. Como por ejemplo aquí, ¿no? Porque yo hubiera puesto acá, este volumen lo hubiera pasado a otro lado como menos volumen, y aquí sería cero. Sería cero es igual a pi por radio al cuadrado por altura menos volumen. ¿Te das cuenta? Y seguiría siendo la misma función de estado.
Claro, tú dices, por comodidad lo paso al otro lado para despejar el volumen, ya esa es otra cosa, esa es la utilidad que tú le estás dando. Las funciones de estado son expresiones matemáticas en donde las propiedades se relacionan entre sí. ¿Las propiedades de qué? Las propiedades de un sistema. Si el valor de las propiedades de este sistema cambian, cambia el estado del sistema, porque el sistema ya no es el mismo. Uy, pero esto es geometría. ¿Por qué no mejor lo aterrizamos ya en aspectos pues, propios del curso? Bueno, imaginen que su sistema de estudio es, vamos a suponer, 100 gramos de agua. Y esa cantidad de agua tiene propiedades. Por ejemplo, la temperatura es una propiedad. Otra propiedad podría ser la presión. Otra propiedad podría ser la densidad. Otra propiedad podría ser el factor de compresibilidad. Otra propiedad puede ser la entalpía, la energía libre de Gibbs. Podría ser la capacidad calorífica. Tantas propiedades que puede tener esos 100 gramitos de agua. Enfoquémonos solamente en la temperatura. Si el valor de la temperatura de esa propiedad cambia, entonces cambia el estado termodinámico del sistema. Así como los cilindros cambiaban de forma si cambiaba una de sus propiedades, aquí también. Si cambia la temperatura, cambia el estado termodinámico del sistema. El estado de esta cantidad de agua no es el mismo estado termodinámico de la misma cantidad de agua, solamente que está a otra temperatura. Se encuentran en estados termodinámicos diferentes. Aquí se encuentran en un estado que le da ciertas características, como por ejemplo que las moléculas no se mueven o solamente vibran. A eso nosotros le llamamos fase sólida. Muy bien. Con estas propiedades, con este valor de la temperatura, el estado termodinámico del sistema cambió. Ahora aquí las moléculas tienen cierto movimiento. A eso lo llamamos fase líquida. A esta otra temperatura, el estado no es el mismo. Pero usted dirá, pero si sigue siendo líquido, no estoy hablando de estados fundamentales de la materia. Cuando digo estados, no me refiero a estado sólido, líquido, gas, no, no me refiero a eso. Estoy hablando de estados termodinámicos. Estamos diciendo que el estado termodinámico lo define el valor de sus propiedades. ¿Tienen la misma temperatura? No, correcto. Por lo tanto, no están en el mismo estado termodinámico. Podrán tener la misma fase, eso sí, fase líquida, esa es otra cosa, pero no están en el mismo estado termodinámico. Por supuesto, aquí, a esta otra temperatura, el estado es totalmente diferente, ¿no? Aquí la densidad ha disminuido tanto, o si quieren, el volumen molar ha aumentado tanto, que estamos en la fase gaseosa. Esa es otra cosa. Las relaciones termodinámicas, o sea, las funciones de estado de este sistema serían aquellas en donde se relacionan esas propiedades. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen molar, la densidad. Esas relaciones tendrían que ser válidas en cualquier parte. Ahora usted me dirá, no, porque por ejemplo, la ecuación de estado virial solamente es válida en fase gas y no en fase líquida. Pero la ecuación de estado virial no es una función de estado general, ¿no? ¿No? La ecuación de estado virial es un modelo que intenta reproducir el comportamiento de la fase gaseosa, nada más. Que entonces, no son esas, la ecuación de estado virial, ¿no es esa una función de estado? No, las funciones de estado son otras.